En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026. Ingresando a nuestra secuencia Elecciones 2026 en RCR, Red de Comunicación Regional, y tenemos la grata visita acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, acá desde Lima, con el ingeniero Luis Guerrero Figueroa, candidato al Senado Nacional por el Partido Perú Federal, jefe de campaña de la agrupación política. Quiero saludarlo, ingeniero, muy amable. Gracias por estar acá en RCR, muy gentil. Muchas gracias, José. Buenos días. Bueno, naturalmente no puedo sustraerme al tema del día, ¿no? Hoy el Congreso en sesión extraordinaria va a evaluar si es que se censura o no. Hay 7 mociones de censura contra el presidente José Gerí. ¿Cómo está evaluando esta situación usted? Bueno, primero que el Congreso es un Congreso totalmente ineficiente, un Congreso que no está al tono de la realidad del Perú, un Congreso que no siente el pulso de los hombres y mujeres del Perú, que quieren que definitivamente un impresentable como es el señor Gerí pueda irse. Nuestro partido, Perú Federal, ya zanjó posición hace mucho tiempo. Desde el primer momento que él empezó a ser una persona que no era un hombre de transición. No supo entender de que él es un presidente de transición. Cuando yo he sido congresista y me tocó justamente una cosa parecida con el doctor Paniagua, efectivamente buscamos un congresista de transición que supiera respetar el procedimiento para llegar a elecciones limpias, tranquilas, como debería ser. Entonces, este Congreso realmente para mí está descalificado. No nos extrañe que cualquier cosa puede suceder, lo cual sí podría provocar una respuesta popular. ¿Cómo qué? ¿Como que no se alcancen los votos? Que el Congreso decía dejarlo a Gerí. Eso puede tener una respuesta popular, porque sería una afrenta al pueblo. El pueblo está en su legítimo derecho el poder insurreccionarse cuando el poder no representa mínimamente los intereses del pueblo. Entonces, en este caso, el pueblo peruano está en su legítimo derecho de tirar abajo también a este Congreso inmediatamente. ¿Cuál sería desde esa perspectiva lo más aconsejable, la censura? La censura lo más rápido, ya está, un voto mayoritario, inmediatamente se nombra un nuevo Congreso, y ahí viene el tema de la madurez que tengan los congresistas de poder elegir a un buen presidente, a una buena presidenta que pueda garantizar una transición democrática sin ningún tipo de interferencias como este señor lo está haciendo. Y en el Congreso, en medio de los cuestionamientos que tiene el poder del Estado, ¿hay la figura idónea como para poder generar ese proceso de transición, sea varón, sea mujer? Pero tiene que existirlo. Tiene que existirlo. Lo ideal sería que hay que pensar también en una norma, en modificar la Constitución para permitir que un ciudadano honorable del Perú pueda, en estos casos de crisis, representar al Perú, nombrar como presidente del Perú a una persona, como se ha hecho en el pasado. Han habido momentos en la historia del Perú que se ha producido hechos como este. Entonces sí, yo creo que va a depender de la madurez. No todos los congresistas somos impresentables. Hay algunos hombres y mujeres que son dignos y creo que lo merecerían. Yo no me corresponde decir nombre porque no estoy en el Congreso, pero vamos a ver la madurez que tiene nuevamente este Congreso, que tiene el rechazo de la población. Ahora, una censura del presidente Gerí nos coloca en una situación internacional bastante complicada. Ya tendríamos un octavo presidente en 10 años. Así es. Entonces, esto es una situación que a nivel internacional, si bien es cierto, ¿no? O sea, la situación en el país no es la mejor, pero podría ser mejor si es que tuviéramos la posibilidad de generar mecanismos de control, mecanismos de lucha contra la corrupción. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, lo primero que no debe escandalizarnos, países como Italia, como Grecia y como otros más, Inglaterra, Reino Unido, resuelven rápidamente este problema. En un tris-tras, porque hay
hay un Senado, una Cámara que rápidamente resuelve los problemas. Hay los contrapesos acá. Hay contrapesos y además el mundo vive una situación y la globalización se terminó, ya no hay mundo global, hemos vuelto a la bipolaridad. Entonces no debe extrañarnos lo que sucede, que viene un país, saca a un presidente, lo lleva a otro país como si nada y no pasa nada. Entonces no debe extrañarnos que esto no va a impactar a nivel internacional, porque nuestra economía camina sola. Nuestra economía camina a piloto automático. Si tú dejas de ser presidente, dejas de tener Congreso y pones una junta que administre todo, la economía va a caminar igual. Entonces creo que no me preocupa la parte internacional. Lo que sí me preocupa bastante es tener que modificar algunas normas para darle estabilidad a la figura presidencial. O sea, el presidente de la República es lo que nos representa durante un periodo determinado y hay que darle la protección necesaria para que haya estabilidad. Claro, aquí la pregunta es, ¿y si es un corrupto? Bueno, es un hecho flagrante. En esos casos nada hay que hacer, pero hay que darle la protección para que haya estabilidad en cuanto a la figura presidencial. No trastoca para nada el proceso electoral tampoco. Bueno, tampoco, porque finalmente mira qué cosa está pasando con este presidente. Al contrario, lo está perturbando. ¿Cuánto tiempo estamos dedicándole nosotros acá? Tú como comunicador social, nosotros como representantes que vamos a ser nuevamente del pueblo, ¿no? Nos dedicamos a tratar el caso de este impresentable. Nos está distrayendo, cuando la discusión tiene que ser qué cosa es lo que hay que hacer para darle estabilidad política, que es lo que necesita el Perú. Ahora, el otro detalle que no se puede perder de vista es que tenemos un Congreso donde las componendas, donde los juegos bajo la mesa fluyen permanentemente. ¿Eso puede ocurrir ahora? Sí, puede ocurrir. Seguramente están repartiéndose nuevamente la torta. Por eso te digo, no está todo garantizado que se vaya a Jeri, que podría haber la respuesta popular. Pero un Congreso como este justamente se basa en la componenda. Justamente se basa en las cosas debajo de la mesa. Cuando la política tiene que ser transparente. Las negociaciones políticas es algo favorable. Es necesario que existan negociaciones para una ley, para ver que efectivamente las propuestas salgan mejor. Eso es el Congreso. Pues hay ahora con diputados y senadores, que los diputados producen las leyes y el Senado las filtra, va a haber una mejor balanza, una mejor discusión, de tal manera que la corrupción va a ser más difícil que compre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como ahora lo ha comprado lógicamente este Congreso. La corrupción está plena, más de 20 leyes pro crimen, que simplemente lo han sacado para protegerse ellos y proteger a las mafias a quienes representan. Nuestro invitado esta mañana, el ingeniero Luis Guerrero Figueroa, candidato al Senado Nacional, número 3 por el Partido Perú Federal, jefe de campaña de dicha agrupación política. ¿Cómo está marchando la campaña de Perú Federal? Mira, estoy acompañando a Armando Macé, que representa a Perú Federal, como tú dices, y venimos recorriendo el Perú a pie, y él camina. Recientemente estamos trabajando en Lurigancho el día sábado, y créeme que la respuesta es extraordinaria. Primero, rechazo no existe. Más un poco indiferencia, y todos los pobladores recogemos ese sentir. Todos los políticos vienen y ofrecen, son iguales, porque vienen, suben al poder y se olvidan de nosotros. No les falta razón. Y Macé se acerca y les dice: yo no soy igual, yo no soy político, figurado por supuesto, yo soy la primera vez que me presento a la presidencia de la República. Soy un hombre que ya luché toda mi vida
en diferentes facetas del trabajo y respondí, como en el COVID, que di mi vida. Inmediatamente impacta el COVID. Ah, sí, él atendía en los estadios y luego se enfermó, estuvo entubado, casi se va. Dios sabrá por qué nuevamente, doctorcito, usted está aquí. Ah, también, recuerdo, usted es la ivermectina, ¿no? Sí, yo sé, no, pero usted fue denunciado por usar la ivermectina. Dicen, sí, hubieron ciertas denuncias que quisieron meterme a la cárcel, pero finalmente él les explica. El Perú no tenía medicinas, salvo un presidente que se había puesto la vacuna, ¿no? Por las escondidas, como dices, por debajo de la mesa, ¿no? No había medicinas. La ivermectina, yo lo he tomado. No sé si tú lo has tomado, pero yo sí lo he tomado y creo que me ha hecho bien. No había máscaras, cada máscara, ¿cuánto costaba? 100 soles. Y él que recomendaba y le decía a la gente, corta una botella, arréglala un poquito, ponle una liguita y ponte acá en las orejas para poder, lógicamente, defenderte de este virus mortal. La gente conecta inmediatamente, porque a él lo conecta como médico, pero falta que lo conozcan, que él es candidato a la presidencia de la República. Es un hombre que no tenemos la campaña que tienen otros. A nuestro partido le damos 1.600.000 soles para poder tener los medios. ¿Qué razón existe en que a otros candidatos que están en el Congreso reciban 10 millones, 9 millones, 8 millones? Casi 7 veces más que nosotros, por un lado. Segundo lado, la inmensa campaña que tienen eso sí lo encuentro desbordante. Tú no te imaginas lo que regalan en San Juan del Lurigancho. Hemos estado en Huaycán antes de ayer, maravillosamente en el mercado de Huaycán, en la parte bien alta, en la punta del cerro, el doctor atendiendo a la gente con un equipo médico que lo apoya en todos esos espacios. Y el sentir del pueblo, te digo que es extraordinario. Yo en un encuentro en Huaycán he encontrado cantidad de paisanos míos que son de San Marcos, son de San Ignacio, son de Chota, cantidad de cajamarquenos en Huaycán. Uno, don Lucho, me conocía por la alcaldía de Cajamarca, ¿no? Otro en San Marcos, Machuca, y un saludo a Machuca. Entonces, encuentras tú que toda es la gente del pueblo del interior del país que ha venido aquí a Lima con la esperanza de poder salir adelante, porque en provincias no tenemos la oportunidad. Todo está centralizado, más que antes, mi querido José. Tú que eres una persona descentralista, siempre lo has sido desde tu juventud, ahora está más centralizado el país que antes. Y es la primera cosa que Armando Macé, y en mi caso como senador de la República, promoveré para poder derogar el primer día este decreto nefasto supremo prevaricador 007 del año 2007. Hay que derogarlo porque frustró la descentralización y hay que volver ese proceso corrigiéndole todas las cosas, deficiencias que tiene y proyectándolo para poder ser un país federal. Si tuviéramos que resumir de manera muy sucinta, ¿cuáles son las propuestas centrales de Perú Federal? Primero, la seguridad. Seguridad. Trabajo las 24 horas de seguridad. En mi caso yo tengo mucha experiencia sobre ese tema. Soy uno de los creadores de las rondas campesinas y además el autor principal de la ley de rondas campesinas. Y en mi pueblo de Chota, en el campo, cero delincuencia en el campo. Cero. Ahí no. A los delincuentes y finalmente se lo meten los talalanes y se acabó el asunto, ¿no? Allí hay autoridad firme. La seguridad será posible en la medida como planteado Armando Macé, de un equipo que él dirigirá, él, no otro, dirigirá un equipo dentro del marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, un equipo que dirige este proceso, con una inteligencia renovada para prevenir, un equipo de inteligencia con los mejores profesionales que existen en el Perú, ¿no? Un equipo de inteligencia ligado todo este trabajo con la sociedad civil, rondas campesinas, rondas urbanas, empresa privada, con todos los taxistas que deben ser los ojos y oídos de la seguridad ciudadana, ¿no? Y lógicamente las penas
tienen que ser radicales. Presos que paguen su comida, paguen su alojamiento, paguen su electricidad, paguen el costo que nosotros gastamos para que ese dinero se vaya a los niños, a las escuelas, para tener un buen comedor escolar, o a los comedores, a las ollitas comunes de todas las áreas de Lima, que gracias a las iniciativas como ustedes y de otros que apoyan para la sobrevivencia de la población. Entonces la seguridad es el tema número uno. Si por mí me preguntaras, que yo sé que es un poco difícil ahora, pena de muerte a los altos delincuentes que violan a niños, a todos aquellos delincuentes, al crimen organizado, pena de muerte. A todos los corruptos, altos magistrados, pena de muerte. Sabes que eso es un procedimiento largo. Por eso que ¿Eso qué significa? ¿Renunciar a la Corte? Bueno, tú puedes renunciar a la Corte y no a la Convención. Yeah. ¿No? Es lo que planteamos nosotros, renunciar a la Corte, pero la pena de muerte, en tanto que estás en la Convención has firmado contra la pena de muerte. Y eso te lleva un largo proceso, que sería demagógico decir que un gobierno se va a hacer, que podría quedar para los siguientes gobiernos, y ahí es donde viene la discusión. Tendría que haber un referéndum sobre la pena de muerte. Si la sociedad en un referéndum aprueba la pena de muerte, no hay nada que hacer, se tiene que iniciar el proceso hasta de salirse de la convención. Entonces ese es un tema que hay que hablarlo claramente para no hacer demagogia, ¿no? Porque muchos hablan, ofrecen y no saben dónde están parados en materia legislativa. Necesitamos legisladores que conozcan mínimamente y tengan experiencia sobre materia de hacer normas y leyes, porque el Congreso legisla, fiscaliza y representa, pero ahora que hay dos cámaras, cambia la figura, ¿no? Cambia la figura. Los diputados estarán más cercanamente a representar al pueblo, ¿no? y hacer las leyes, y el Senado más a ver el contexto nacional del país para que estas leyes funcionen bien y no sean leyes que van dirigidas a un interés concreto, sino una ley. Ley es universal, no puede ser para favorecer como la ley que existe en minería, una ley que favorece solamente a un sector y no favorece a las amplias, pequeñas y grandes empresas del país. Esto, en muchos temas hay que tener presente para poder hacer un buen gobierno y le des estabilidad al Perú, porque el Perú necesita estabilidad para el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué cosa haremos nosotros? Lo primero es sentar las bases para un trabajo al año 2050, mínimamente, de tal manera que no venga un Congreso y cambie inmediatamente todo, sino que demos un plan nacional. Cuando tengamos restituida la ley de descentralización, el Consejo Nacional de la Descentralización, su primera tarea es trabajar con ese plan, el Plan Nacional de Corto, Mediano y Largo Plazo, donde tiene que salir todos los proyectos, todas las normas que nos garanticen estabilidad. Y dentro de todo este tema, para que tú tengas estabilidad, lógicamente es la ley de educación, es la materia educativa. Miren, Taiwán lleva el curso de educación cívica, todos los años tienen un folleto como si fuera la Biblia, que lo enseñan a los niños desde transición hasta la universidad. Y la educación, como Singapur y otros, invirtieron en la educación para derrotar a todo el crimen organizado. Recuerda, Singapur era uno de los países más corruptos del mundo y ahora es el país más estable, más organizado del mundo. Es que ellos pueden y nosotros no. Yo creo que sí, nosotros tenemos un país tan diverso, tan maravilloso, con una cultura milenaria, que lo podemos, lógicamente, lograr que el Perú sea un país estable en los próximos años, muchísimos años adelante. Permítame abordarle otro tema que está ligado a su tierra, Cajamarca, y es que en Cajamarca hay mucha preocupación, cierto, ahora están celebrando el tradicional carnaval, ¿no? Bueno, en todo mañana Cajamarca, se pierde el carnaval, ¿no? No, pero bien merecido en realidad por los hermanos de Cajamarca. Pero hay una preocupación en Cajamarca porque ya está próximo para entregarse la actualización final del expediente técnico de la presa de Chonta. Lo que no está garantizado es el presupuesto de parte del gobierno, y esta es una preocupación mayor. ¿Cómo está mirando ese tema? Bueno, para mí esa preocupación, como tú lo conoces, hay testimonios aquí en tu medio de comunicación. Para mí el agua, la cosecha del agua es una prioridad nacional que no cuesta mucho dinero, y además todas estas obras
si no existiera el dinero para poder hacerlo. Pongo el caso hipotético, el Chonta no, porque son 600 millones de soles, que es una cosa pequeñita para el país, y además ya estuvo presupuestado, y en mi caso, como senador nacional, que también vemos esos temas, sí, presupuesto nacional, yo garantizo de que ese presupuesto existirá, ¿no? Pero primero, tener el expediente técnico también terminado, para que no nos vengan los cuentos de que no existe expediente técnico. Claro. Ojalá con la empresa, una empresa privada que está haciendo este expediente técnico y es una empresa seria, esperamos que cumpla su palabra y nos entregue el expediente técnico, y aquí tienen este pechito que ayudará a que eso se estabilice. Pero lo más importante también, José, es que no solamente suene el Chonta, sino que eso lo corramos a todo lo largo y ancho de la cordillera de los Andes, al Pacífico y al Atlántico. Y cuesta poco dinero. Si no hay dinero, ahí sí vale la pena endeudarse. Porque es dinero que rescatas después. No es dinero a fondo perdido. Si tú reforestas con el poncho verde de los Andes, si tú haces control de cárcavas, haces seca de infiltración, pequeñas presas, medianas presas y presas grandes, primero que vas a controlar la velocidad del agua para que no exista desgracia, ni en la costa ni en la selva. Nuestra gente, nuestros pueblos que viven a orilla del río, que trabajan sus cultivos, no tendrán inundaciones porque el agua está controlada desde la parte alta. Y esto es fundamental con las presas, las pequeñas presas, lo que se llama la cosecha del agua. Y esto es fundamental, y para este rubro el Estado tiene que destinar los recursos iniciales. El resto, los recursos existen, porque si tú reforestas los Andes, habrán inversionistas que lo harán, como en Chile. En Chile, con dinero de los pensionistas, lograron también invertir para reforestar todos los Andes, parte de los Andes y toda su cordillera que les cruza. Y luego han cosechado después de 20 años miles de millones de dólares. Porque la reforestación, luego tú cosechas en madera, o la industria maderera se desarrolla y se paga solo el endeudamiento. Entonces, para la cosecha del agua hay dinero. Es decisión solamente de los gobernantes y de los legisladores que den las normas adecuadas para que esto se desarrolle. El Chonta, que dará, en mi caso, este pechito, como repito, garantiza de que si salgo electo, lógicamente el Chonta va. Muy bien, ingeniero Guerrero Figueroa, yo le queremos agradecer la amabilidad que he tenido de compartir esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, José. Solamente decirte, como es normal, voy al Parlamento Nacional. Yeah. No al Parlamento Regional, muchos se confunden que estoy yendo por Cajamarca. No, Senado Nacional. Soy el Senado Nacional y tienes que escribir el número 3 claro. Y marcar la bandera del triunfo. Muchas gracias, José. Espero vernos aquí, allá o donde sea. Solamente decirte, permíteme decir un mensaje a la familia Quevedo de Cajamarca, que mi amigo del alma, un amigo que ha luchado por Cajamarca toda la vida, Otto Quevedo, ha fallecido. Mi pesar y mi sentimiento a toda la familia. Muchas gracias, José. Estaba con nosotros Luis Guerrero Figueroa, candidato al Senado Nacional número 3 por el Partido Federal, jefe de campaña de Perú Federal. Vamos a una pausa, regresamos. En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026.